En fin, ¿qué transación de carnales aquí en Dimexplay? Bien, el día de hoy vamos a darle hasta el final a Assassin's Creed Valhalla, o bueno, en teoría vamos a darle hasta el final a Assassin's Creed Valhalla. Espero que no falte mucho, quién sabe, ¿verdad? Red Dead Redemption me salió con su chiste de que faltaban 8 horas, según yo, cuando ya íbamos al final, y bueno, vamos a ver aquí. A ver si es diferente, a ver si es igual. Estamos con el 60% de reescalado, por así decirlo, entre comillas. Y pues nada, nos quedamos en esto, el camino hacia el Valhalla, reúnete con Sigurd en el muelle, vamos a ver qué quiere, que el güey está poniendo como que quiere pasar casi casi al siguiente plano, no sé si suicidándose o a ver cómo. Sigurd. Shall we then, Eivor? To Norway, and well beyond. Sí, yo supongo que esto ya de ve adelante, ¿sabes? Es como un... ¿Sabes lo típico que te ponen en los juegos de... desde este punto no vas a poder hacer nada? To Norway, then. Good, good. Lead on. Asentamiento y renombre. Añadir nuevas construcciones al asentamiento mejorará tu renombre y aumentará el nivel del asentamiento. Sube de nivel para desbloquear nuevas posibilidades de construcción. Ay, ahora sí llegué a leerlo completo, qué cosas. Espérate, vamos a regresar exactamente al pueblito en el que estábamos. No entiendo, ¿no se supone que nos So fuimos strange. para algo? Little has changed, but it feels 877, ¿eh? unfamiliar. A few years abroad have shaped us more than all the decades we spent here, brother. And it's bloody cold. Colder than I remember. 877. ¿En qué año se supone que nos fuimos? ¿Cuánto tiempo se supone que, ¿sabes? Estuvieron afuera. Donde nacen las leyendas se encuentra a Stojibon y habla con él. A ver qué tal el final, Digo, en sí This creo is que ya he dado Harald's mi... Fairhair's kingdom now. Every peak and fjord. It pains me to say it, to think it even. And our father, his fool. Poor man. It is a role he chose. He bent easily and broke in half. Do not pity him. No, For many moons I could not sleep, always thinking of his betrayal. The horrors I wished upon him. He deserves nothing but shame now. put it out of your mind, Sigurd. There's no need to hound the old man. No. He must taste the same foulness that I taste. He must know what glory he missed by staying here, the lapdog of a conqueror. You want to speak with him? Yes. Face to face. I will tell him the truth. Ah, pues sí, mira, vamos a regresar exactamente al mismo pueblito del que nos fuimos. ¿O no? Ah, a menos que hayan construido más o cambiado algo en todo este tiempo, pero... ¿O no? We can continue later. Alrekstad. It thrives. In spite of our father, no doubt. Are you sure of this? I will say what needs to be said. Do you fear his rebuke? Oh no. I crave it. It may be the old hound has lost his bark. Or it may be you'll light a fire beneath him, inspire him with tales of our glory. If I do, I'll stoke that flame until it burns. Sabes que este juego tiene tanta acción que me mantiene ultra despierto, Al parecer a mi cerebro Dock the ship here! no le encanta Hold tanto, on. pero bueno, ¿qué puedo decir? Hay que continuar. Aunque el cerebro no quiera, yo sí. What do you see? Ah, la ciudad esta, ya me acordé que no estamos exactamente en nuestro pueblito. Father spends his days in the mead halls and his nights on barren planks of wood. That's right. We'll search the mead halls. I remember one nearby. A sad hole where men soak their unhappiness. We should look there. We come empty-handed. Not even a gift to offer. Rats don't appreciate gifts. They sniff and lick them. Without Be my eyes, Suman. rats don't appreciate. ¿Qué nivel dice aquí? Nivel 280, Nada más te lo ponen así por sus huevos. Y ve, aquí tienen también unas cuantas atalayas para estar haciendo todo esto rápido. ¿Qué tranza, Fran? Buenas tardes. Without care. You a chipper, brother. He never leaves. Creo que la... Espera. ¿Qué es aquí? Up to sundown, he just sits there, staring into his horn. Once, just once.
We should go. Look at him. Father. Va a pensar que ya está muerto, ¿sabes? Que ya vino su hijo por él a recogerlo. Sigurd? My son, Eivor. By Odin's blessing, come and let me look at you Stop. both. That is far enough. Blood of Tyr. What happened there? A grievous wound you have. Are you well? Far better than I look, I assure you. This... Que voy a poner un momento pausa, es que normalmente en cinemáticas no hablo. Ah, ok. Fran. El mamón, Fran. ¿Qué tranza, güey? Si puedes en opciones, no sé si te dejen el teléfono, hay una parte que dice como que quitar baja latencia por si acaso. Eso puede evitar que te dé tantos problemas de estar viendo el stream. ¿Qué tranza, Mauri? Buenas, buenas, todo correcto, en efecto. Muchas gracias, muchas gracias. Es que normalmente no me gusta hablar en cinemáticas, por eso le pongo pausa para no perderme nada. Aunque a veces mi mente divaga cuando estoy leyendo los estos, pero... This calls for a toast. Your journey must have been long and cold. A drink to warm your blood. We are not here to drink or make merry. Only to look upon the wreckage of a once great man. And then what? Make new war against King Harald? Stake a claim on his crown? Is that your wish? To sow more chaos here? You're absurd, old man. What could possibly interest me in this frozen backwater? I heard rumors that England was infested with kings already. I thought maybe you would return here to... I've cast aside all dreams of kingship, father. A much greater end lies in wait for me. I have returned for one reason only. To say goodbye. And to thank you for your colossal failure. Failure? As a father, as a king, as a man. For without it, I would not have discovered my true self. My failure, as you call it. My oath to King Harald was the only sensible path forward for a man in my situation. La corona la lleva el rey, dejaste a tu hijo sin futuro, ¿en qué te has convertido? Puta. No sé ni qué decir. Es que sí, ¿sabes? Sin consultarle a nadie, básicamente le entregó el trono y las tierras al otro, pero... Tampoco es que fuera por la fuerza, entonces... ¿Y dejaste a tu hijo sin futuro? ¿Sabes? En estos tiempos, todos eran hijos de papi, porque si mi papi es el rey, pues obviamente yo soy el heredero, y sí, todos van a decir sí es cierto. Yo creo que se lo debieron dar a una persona más valerosa, ¿sabes? Que demostrar entre todos, pero bueno. Entonces, no sé, vamos a llevar. La corona la debe llevar el rey, ¿sabes? Así como que pues, tú no eres rey, así que tú no la debes de llevar. Bueno, es que eso It significa el was your diálogo. right to pledge your crown to another. And I know you did what you thought best for the safety of our clan. As Harald's forces advanced, I knew we did not have the strength to oppose him. We were too disorganized, too weak. With the sun ever absent, always off raiding in some far-flung land, never concerned with the duties of kingship. What choice did I have but to pledge my allegiance to him? A man with ambition and an army to match it. Absent? I acted only as the son of a king must, to earn you riches, to bring you glory, to praise your name. The people of Constantinople had no use for my name, Sigurd. I needed you here. Listen to this weeping old goat. Espero que encuentres paz, no tienes valor, no confiaste en nosotros. Vamos a ser decentes, vamos a decirle, espero que encuentres paz con tus acciones. I wish you whatever peace you may find in this new life you have found. I did not find it, Eivor. I chose it. The only way forward that did not lead to more violence and death and grief. Your father would have understood. He died to avoid a similar fate. To save his family at the cost of his reputation. No. My father, he was
He loved you. That is all. Argon nonsense. I've heard enough. Sigurd, from the day you were born, I wanted nothing more than to pass on my title, my land, my people, to you. But 1 year is never like another, and with the passage of time, certain truths appeared, unavoidable. Ours was the last kingdom in Norway to resist Harald's advance. To oppose him would have been our death. You do not know that. We could have fought back. We could have, yes, and suffered countless deaths for no other reason than to protect our pride. We will never know the truth. Because you were too afraid to risk it. Look after him, Eivor. And if you have the chance, lead him back from the edge of the abyss. He is my brother, not my dog. Be well, old man, and serve your king with honor. El juego es mucho texto, por si acaso, se lo preguntaban. Esto es gameplay. This sad business is finished. Good riddance. And now we sail for further shores. To my true purpose. To my destiny. To the end of my road. I will follow you as far as you wish in this world, brother. If you mean to take us further, I may reconsider. I do not think you will, Eivor. I think you will marvel at what I have to show you. Still dwelling on your father. Not at all. I was only reflecting on my visions, wondering at them, how present they are, like memories of yesterday. Al rato haré otro stream, no lo creo, número uno porque no sé cuánto dura el final de este juego. No sé si puede ser 1 hora, 2 horas, 4 horas, ¿sabes? Entonces eso ya de por sí ahorita me va a ocupar hasta las que te gustan, 9, 10, dependiendo, ¿no? Cuánto dure, no sé. Y pues no, generalmente en las noches no hago tanto stream, más que nada es en las tardes, pero pues de momento no tengo nada planeado que yo sepa. Dime qué viste, la adversidad te nubló el juicio, recorrimos un largo camino basándonos solo en la confianza. Vamos a preguntarle qué vio, es que si no nos dice qué vio, ¿sabes? Este güey tiene sus visiones de fumado y dice, a huevo, yo soy acá el próximo dios. Describe them for me, your visions. My earliest was of a large door embedded in ice, far north of Herdafylke. The saga stone embedded at the top of its arch. As the visions grew stronger, the door opened, revealing many things. The life tree Yggdrasil, the golden fields of Valhalla, and the faces of our gods, all of whom called me friend, brother, warrior. I felt at home among them, warmed by their love. You should know. You're not alone in this. I too have had visions. Have you? And what did they foretell? It's hard to say. I've seen Odin leading me into shadows. I've seen spinners weaving wild destinies from pools of blood. I saw the great beast Fenrir, the branches of the world tree, and a man with... Go on. Valka warned me of a great betrayal, but what form it takes I cannot say. I see. I hold to my oaths, Sigurd. You know that. Betrayal is not in my nature. Of course not. You are a stalwart as a pillar of stone. Come now. My destiny awaits. Me da risa porque cuando... Es que estas cinemáticas no son cinemáticas... ¿Cómo decirlo? Como las de otros juegos, porque estas son dentro del juego. No sé cómo explicarlo, es extraño. Pero a diferencia, ¿sabes? Las otras todos como que tienen un frame rate estable, por así decirlo. Y aquí toma a Eivor, va a cuadros decentes. Toma a Sigurd y como Sigurd está donde está cayendo los copitos de nieve, ¿sabes? Y como enfoca eso, bajan los cuadros. Diría que es un problema de este tipo de cinemáticas, aunque tampoco sé si es malo o bueno. Bueno, no es bueno, no es verdad. Pero tampoco sé si decir si es malo. Let's get out of here.
con lo que le acabas de contar, ahora va, ¿sabes? Va a estar prevenido para que no lo traiciones y seguramente tratando de evitar que lo traiciones, él te va a traicionar y pues ya sabes, ¿no? Ah, chinga, ¿a dónde quiero? Ve al fiordo más septentrional. Bueno, pues en el mapa no veo dónde chingados es, así que... no es por aquí. Daughters of Aegir, bless our passage. Yes. Espérate. Calm as we cross these waves. This ordeal Que me lleve el barco en automático porque no sé para dónde es. How far have you pushed him? Does he bend? Will he break? Guthrum's army will be chasing him across Wessex now. With luck, he'll push Alfred into the sea. Strange how these earthly concerns seem so distant to me. But we've gained so much in England. We stand to win even more. The Christians are hardy foes. They see one man above who holds the axe. One man higher than us all. That is a powerful feud. We hold our own axe. We swing it where we may. The woman, Fulke. In my time with her, as painful as it was, she showed me things. Things so strange and wonderful. I am almost grateful for her treachery. What she did to you was cruel beyond measure. Yet, with every snap of the flame, with every scar, the loss of my arm, my visions grew stronger. If you can find the good in that, fine. But she was as mad as the ocean is wide. Even the mad ones can offer wisdom. Their Jesus was an odd fellow. Now half the known world loves him. And no one believed us when we were young, and we chiseled our plans onto tables in meat halls. Not even my father. There is the Sigurd I know well. Can we not return to England and finish together what we began? No, forget all that. The future is forward. A great wealth awaits us. I am with you, brother. Until the end. A veces me dicen que exagero cuando digo que este o el Red Dead tienen mucho texto, pero llevamos 21 minutos. Bueno, réstale 5 de la música, el inicio y todo eso, va. Llevamos 15, 16 minutos. Y en sí ha sido pura plática. Que no me malentiendas, yo dije, ya sé de qué trata este juego, Red Dead, son juegos que tienen mucho texto. Lo sé, y lo acepto. Pero de todas maneras no está de más mencionarlo, creo yo. Es que te dejan así como con cara de... Ay. Pero digo, bueno, justo si terminamos ahorita Assassin's Creed Valhalla... stands in our way. Keep moving forward! You know the way. As I know my own mind! We will cut through this winter's sheet like swords through straw! Do not worry! To perish on a lonely fjord would be the shame of our clan. Ha! That we would! A ver si atravesaremos algo o se terminará rompiendo el barco. Ah, bueno, que si terminamos Valhalla, en sí me quedo sin campañas, por así decirlo. Quería empezar Guardianes de la Galaxia, pero es que me gasté el mes de Game Pass a lo idiota, porque lo pagué y al final ni empecé la campaña, ¿sabes? Yo creo que ya iba a terminar los otros y bueno. Soy idiota. Yes, this feels familiar. Eivor, we will press on. The rest of you, wait here. Bueno, pero como quiera hay un montón de juegos que empezar, ¿eh? Estaba viendo en Epic Games, está el de Vanishing y al parecer puede ser muy buen juego, ¿eh? Me recuerda a otro que ya me pasé del detective este que se muere y que como fantasma regresa y quiere resolver su asesinato, que no me acuerdo cómo se llama, pero me recuerda mucho a ese juego. Sigurd, can we not wait for this to pass? Ah, the sting of ice on skin. Revel in this, Eivor. We walk the footpath of the gods. To where? More glaciers and deserts of snow. To glory! Could we not wait until this tempest quiets down? With this ship where we have meat and food to warm us? No! We must confront the omens and honor the gods! They will not seek or find you! We must go to them! We would be poor company with frozen bones and ice pellets for eyes. You need not fear the cold, Eivor! Where we are going, the winds and snows cannot touch!
No le temas al frío, ¿sabes? Mientras él... Ah, no te iba a decir... Es cierto que no tiene una mano, te iba a decir, creí que iba agarrándose así. Pero no, no tiene el otro bracito. Ah, me mamo. Y ahí un animal tan tranquilo como si nada. Y ahí por toda primaveral. ¿Cuál frío? It is bitter cold, as wind from Niflheim. Keep steady! It should not be far now! Bueno, nada más esa teselación. Ojo, estos juegos ya se pueden ver como Red Dead Redemption 2. Pero estamos de acuerdo que el otro salió hace 4 años y estos son prácticamente... Bueno, no, este juego es del 2020, ¿eh? O sea, 2 años después. No del 2022. Aún así, a ver qué tal el juego este que va a salir para... Bueno, no sé... Ah, no, para Play 5 y para Epic Games, el Forspoken. Que se ve que en teoría va a tener unos muy buenos gráficos, pero quién sabe. I know the shape of these rocks! Yes! We are close! For the sake of frozen fingers, I hope so. There. That frozen lake. This must be it. And ahead lies a cavern. Will you not say where this leads? You will see soon enough. Too late to turn back, I fear. There! The cave! Within hides the sacred gate. Pues hay cuervos, vamos a tomarlo como que es una señal de que efectivamente hay algo místico. ¿Sabes? Igual cuando estuvo con la Fulke le mostró algo The ice de... looks fragile. Can you clear it? Pues no, que muy fuerte y que no sé qué chingados. Y sí, ¿no? Muy fuerte y ahora... Ah, no, si es que no tengo un bracito. Sí, como iba diciendo, igual y la Fulke le mostró algo de los templarios. Bueno, de los templarios no. Bueno, sí, de los templarios, pero de los Isu. Mira, ya ves, es una entrada de los Isu, como las que encontraba Cassandra. My heart races. Nos encontraremos con ella porque ya ves que ella se quedó en un lugar protegiendo. Aunque fue en la This door. Atlántida. Have you seen this before? The space above. The Saga Stone sat there, did it not? Long, long ago, yes. Now stand clear. Y la piedra de la saga será como la lanza de Cassandra. Un solas vras gnokadide. Un sum hujas reisterae chasaunsi. How did you do this? Where did you learn these words? I told you, Eivor. My visions are memories of a life once lived. Come. Gods. What is this place? Ni tú que también tienes sangre de ellos, ¿te sabías esta, güey? Ok, ahora sí creo que no está loquito. Ahora sí ¿sabes? Le creo más que no fue todo cosa inventada y que le hicieron creer cosas. Válgame la redundancia de esa frase. Sino que realmente sí sabe algo, güey. Over here. This blade will lead us onward. Hoerasi. Sigurd, I don't know what to say. This is all so strange. Trust this place, Eivor. This old and sacred place. Where does it lead? To the Hall of the Slain and the Golden Fields. To Valhalla. This vessel, was it crafted by dwarves? It is finely made, that much is true. I doubt Gunnar could hammer a piece any finer. And this cavern, so deep and humming with magic.
Cuando se queda la pantalla en negro me doy cuenta de que ya tiene bastante polvo, ¿eh? Hay que darle un trapazo. There, the old tree, the tree of life. What is this? See how proudly she sits, how beautiful she gleams. Here all the roots of life run together. Skulls would cry to behold such a sight. And there is more to come. I swear by all the names of the Old Father, this is only a taste of what I have in store for you. For my visions go further, to Odin's great hall. There. Do you feel that? The sacred energies. I have never seen something so grand. This shrine is ours. It will open for us. Watch and see for yourself. How do you know these things? Was all this in your vision? All this and more. Al final Yggdrasil era metálico, güey. Me gusta cómo adaptan cosas de las historias de verdad. ¿Sabes? En este caso Yggdrasil de los vikingos. Y que sea parte de, según todo lo que hicieron los Isu. ¿Qué es esto? Ok, flechas. Ah, no, plata. Yes, it is returning to me now. This ancient shrine is set alight by the sphere of metal. And these shining arms, these branches, they will grant us access to the refuse of the gods, to Valhalla. Are you ready? What lies beyond all this? Where does this lead? Take your place at the center there, and you will see. Sigurd! Ah, chinga, no me lo acaban de atravesar. O nos van a conectar unos brazos acá, en plan Doctor Octopus. Hail, you givers. The guest has come. Estás en la casa de la adivina, ¿no? Bueno, en la antigua casa de la adivina, creo. What is this place? ¿O no? Ah, ¿no es donde tuviste tu visión la primera vez que la otra te dio las hierbas? ¿O se parece? Hail, Dranger! Welcome! The Havi returns to lead us to victory! ¡Hoy! Lead us to glory, Havi! Estás en Asgard, güey. Eivor, Tyr said you would come. Welcome. Are you Velka's mother? Svala? You have a keen eye, Wolfkist. After all this time, Eivor, we have arrived. Now raise a horn with Freya here and sing a victory song. Sigurd, what is all this? Your arm has returned, and your vicar as well. Glory eternal, Eivor. Here we dine in the great hall of the slain, at long last. Oh, I want to scream with joy. This is all so beautiful. Your visions they were real. The battle horn blows! Come, Tyr! To the field! Fight with us! Me pregunto si le hubiéramos dado el hacha a los pocos personajes que nos dejaron elegir. Go, Eivor. ¿Nos los hubiéramos Join the encontrado fight. aquí? You have earned your place here.
Uy, se le vio la skin por dentro a Ivor. Sí, me acuerdo que esto lo vi en una caricatura. No se supone que van a pelear y si los matan regresan a comer y beber. Pues mi idea. The strength I have. Ay, güey, creo que maté a quien no debía. Uy. Bueno, al parecer tenemos super fuerza. Ah, es pelear contra quien sea, o sea, no hay como que... Menos mal ellos no me destrozan de un solo golpe porque si no... ¿Qué pasa si le intento pegar al Sigurd, güey? Que se enoje. Sigurd, this place is incredible. Enough with those short flies. You and I must fight. The battle we never had. And hold nothing back, for here we need not fear a thing. Oh, sí, vamos. Yo sí le quería meter sus putazos desde hace un tiempo. Feel the eternal roar of Valhalla. Espérate, güey. Y no me dejan activar mis poderes, ¿qué hago? At last I share the din of infinite battle with a shrew. Brother, Worry not, Eivor. For we earn no scars here, only battle wisdom. The day is done. Ahí se reinicia. what just happened? Me recuerda mucho a unos capítulos de la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿eh? O de los agentes de S.H.I.E.L.D., como quieran decir. Si no han visto la serie, véanla. A mi parecer es muy buena. La sexta temporada fue un poco, bueno, pero en general es muy buena. Tengo que ver la séptima porque dicen que otra vez mejoró mucho. Pero todas las demás, os diría que la sexta, si no me equivoco, es la temporada más baja, pero todas las demás son buenísimas, 10 de 10. A mí me gustó mucho. Mucha gente dice que la aburre, pero bueno, en mi caso no. Sigurd, your arm has grown back. It was never gone, Eivor. Not truly. Nothing is permanent here. I told you. Nothing save the courage and reputation of its warriors. Are we immortal in this place? Let us discover that together. A new day. ¿Ves? Es lo que te decía. Que yo vi en la caricatura esa que era como que todos estaban tragando, se iban al campo de batalla, se mataban y regresaban a tragar. Al parecer, y lo sacaron de verdad de la mitología nórdica o de la mitología que sea. Aunque no entiendo muy bien qué tiene que ver esto con los ISU y todo eso, ¿eh? Pero bueno. Claro, técnicamente estamos probando un Animus dentro del Animus. Estamos rompiendo 16 paredes. ¿Qué le pasó? Ya perdió el brazo tan rápido. Bit to the marrow's bed. Again, you've lost your arm. And again it will return. Father, is that you? That cannot have been my father. A ver cuántas veces hay que repetir esto para avanzar. The Javi returns to lead us to victory. ¿Ves? Si ellos te llaman Javi, ¿de eso nadie más se ha dado cuenta o qué? Take your horn. Join the battle cheer. Dearest skald of war and verse, how do you like this frenzy so far? It is quite something. Raise your horn, Eivor. What stops you? My father, Baron. Have you seen him in this hall? I have not. Should he be here? No, he died a coward.
Yet by Odin's eye, I swear I have seen him. Cast aside your cares in Valhalla. Let seeking go. We have earned our joy. The journey is complete. Entonces al final el padre no murió como cobarde. Se supone que aquí solo entra la gente, ¿sabes? Que tiene una muerte valerosa. I saw you, father. Where are you? Show yourself. Digo, no sé si el instinto... Ahí está. Great warriors, have you seen Varin? Who? Varin, my father. Varin? Father! Y mira cómo se hace pendejo, no quiere venir, pero... Igual y no te quiere dar la cara porque se siente avergonzado. No me dejan correr. Where is he? Tiene que estar acá, ¿no? Ahí. Ah, no, ese es el Sigurd. Mira, porque siempre pierde el brazo, qué pedo. Next time I lose this fucking arm, I'll beat a man to death with it. Do you not tire of these injuries? Never. Wait! Father! Ay, cabrón. Es como en el episodio de los padrinos mágicos. Repito. Porque eso se parece a la daga de You have a Cassandra. guest. You should have knocked first. Nonsense. I brought you someone. Look. My Eivor! There you are! What a warrior you have made of yourself! I am overfilled with pride. How did you find your way here? You remember our great battle? You remember how we fought, side by side, with your mother and Sigurd and our clans united? We fought, father. But you did not. You died a coward. Eivor, enjoy this. Your father has returned. Have you lost all your love for life? That was not my father. That was a lie. That was not a lie. That was my gift to you. I have power here, and I can do as I please. You wish to see your father, I made it happen. As easy as breathing. By Odin's laws, my father is not allowed in this place. I do not wish to see him where he should not be. Your father died doing what he hoped would save you. He died to protect you, and his clan. No. He... This is the end of our road, Eivor. This is Valhalla, the eternal golden field. Now come. Battle beckons. La pregunta How es, all this possible? Sigurd, ¿cuánto tiempo piensa quedarse aquí? ¿Sabes? Porque tienen que regresar al barco, ¿no? Sí se acuerda que llegaron en un barco en el que hay gente que se está muriendo de frío allá afuera. O bueno, tal vez ya no se acuerda, pero... How are the slain brought here? The Valkyries know this. Only them. No, that cannot be true. None of this feels right.
Do not despair, Eivor. Look, your friends are here. Everyone you could ever want is here beside you. No, they are not real. This place is a lie. This place can be whatever you wish it to be, Eivor. I do not want it. Not like this. You would resign yourself to an empty death? The ecstasy I feel here is an illusion. I'd sooner call like a raven than sing a false song. Illusion or not, here there is no death, no pain, no loss, no betrayal, not like out there. You want this? To live inside a lie? I am an old woman with a broken body. What life I had left was brief. So I bid farewell to my dear Volka, and came here. I wish you well, Svala, but this is not for me. I must find Sigurd. Me pregunto, ¿dónde estará? Digo, creo que hay que matar unos cuantos para que parezca seguro. Eso o alejarte de aquí en medio. Por cierto, ¿qué pasa si hago esto? Y salen volando. Esta ya apareció. The arm! The arm! Always the fucking arm! Sigurd, this is an illusion. A trick. Leave with me now and return to England. Our people need us. No, I am no one in that world. I am somebody here. Powerful, capable, a god. Here I may live forever. Here I cannot die. Cows die. Family die. You must die. The only thing that never dies is the reputation of the one who's died. In here, you have no reputation. But out there, it's not too late. Every day, the same empty war. The same hollow victory. Spilling blood that tastes of water and smells of grass. You have known real battle. Real glory. But this is not it. You know this. I know you do. Brother, it's time to leave. Am I destined to follow you everywhere? Till the end of my life? All right. We go. No, you stay. I do not give you leave to go. Discúlpame. O sea, ¿Eivor tiene una conexión más fuerte que los demás asesinos? ¿O qué pedo? ¿Quién es este güey? Ah, ya nos quitaron el otro traje. Esto sí es cinemática, creo. Walk with me. Este sería el skin verdadero de I am Eivor. humbled to walk with you, Eivor. Your reputation is a song warriors will sing forever.
Tengo que admitir que con este porte sí impone más que con el otro. You are the wolf-kissed one who lingered at the edge of death, yet fought back. You spilled the raven wine of battle to paint whole kingdoms red. You have killed kings and crowned them as you desired, bowing to none. You stood tall where your brother stumbled, yet still you came to his aid. You have felled many great foes in your brief time. You have earned your place here, Eivor. Seize it. Stand aside. My people need me. I have given you everything you wanted, everything you needed. You gave me nothing. It was all me. Yet I cleared your path. I guided your axe. You were a fly buzzing in my ear. How dare you deny me? Everything you believe in stirs before you. Yet you question all. You question the very gods. ¿En serio, Sodin? ¡Ay, cabrón! Fight me. ¿Por qué tanto de mi vida se ve así? Your corpse hole is nothing but a dream. Nothing but a dream. A dream is as real as anything in this world. Ah, no tengo ni escudo y tampoco Do puedo... dreams not inspire? Okay. Do dreams not make us fearful? Do they not push men to their greatest glories? Then I am done with dreaming. Uy. No te dejen usar poderes, no me gusta, Uy, a ver si no me mata. Y no tengo para curarme. Tampoco sé cuánto daño le tengo que hacer porque no tiene vida. Me da risa porque aprieto el botón de esquivar, pero realmente esquivar es más lento que su primer ataque. Cuando quiere. No sé si el objetivo es que me mate. A lo mejor lo estoy haciendo mal. Es que es la primera vez en un Assassin's Creed que ves este tipo de cosas. Porque en los otros sí hablabas con la Minerva, o creo que se llamaba así. Que la vio Ezio y la vio Altair. Pero nada más. Nunca te acompañaron 100% en tu viaje, así que no estoy muy seguro. ¿Me debes de matar o cuántos golpes hay que darle al güey? No me deja darle el ataque fuerte, Boom. Es que sin una franjita de vida, ¿cómo sé que le estoy haciendo daño? O más bien, ¿cómo sé que sí lo tengo que derrotar aquí y no me tiene que derrotar él?
Porque realmente no parece ser que esté pasando algo, ¿eh? Digo, si quisieran que esto fuera que me mate él, supongo que habrían hecho algo más, ¿no? Como que sea imposible esquivar sus ataques. Y no que sea tan sencillo. Uy, ¿qué pasó? Uy, me quedé sin estamina, aguanta. Ahí está. Creo que sí me tiene que matar, o sea, a ver, vamos a dejarlo porque al chile yo no veo que esto avance. Dale, pendejo. Ay, que no me quito. ¿No? Ahí está, ya ves si me tenía que matar. Ah, chinga, si se quedó el Odin allá atrás. Do not flee your destiny. Ahí te ves, te la pelas. Do not turn away. Ah, bueno, ¿quieres unos putazos? Unos putazos te puedo dar. Para ser Odín no eres tan bueno, ¿eh? ¿Y qué hago? Si me va a jalar. You are a leader of Einherjar. Fight upon my command. Ok. No, Thor era el dios del trueno. Bueno, digo, él es Odín, ¿no? Creo que es básicamente quien me otorgó el poder, pero... Déjame, güey. Bueno, a menos de que me tenga que volver a matar, yo no entiendo qué se supone que tengo que hacer. Supongo que voy a dejar que me mate otra vez porque daño no parece ser que le haga, ¿eh? Curar, pero si no me puedo curar. Ah, pero es la curación esta. A ver. Debería... Odín controla tu hacha, o sea... ¿Me tengo que quitar mi hacha? Take up your axe. Qué mamada. Take up your axe. Ese es mamón. Coward of cowards! Becca's bastard! Stand and face me, you feeble-down thrall! ¿O al final no es Odín y es tu papá? ¿O qué pedo? Solo espero que este no sea el final, porque me voy a cagar de risa, ¿eh? Y te van a dejar así con cara de... Leave me now. You are nothing. With me, wisdom, glory, power. What more do you need?
Sigurd, are you with me? Sigurd! Ah, the hanged one awakes. Feet upon the ground once more. Eivor! Be careful! Basim, what is this? Come closer, Eivor. Al final es un Let me get a templario. better look at Va a you. resultar ser el líder. Leave him be, Basim. For too long I stared at the sun. It blinded me to the truth. That it was you. It was you I wanted all along. Did you drag us here? Like a cowardly fox concealed in the brush? You widowed my destiny, wolf-kissed. You broke all my hopes. He's mad, Eivor. Silence him! Come, Eivor. Come save your crippled prince of dead ravens. Are you hurt? You must suffer 1,000 times. Ay, güey. What is this about? My son, Eivor. This is about my son. You speak nonsense, Basim. ¿Cuál hijo? ¿De qué habla? Forgiveness is impossible. We shared so much blood, fought and bled together. Dig, Eivor, Oh, into the wellspring of your memory. ¿quién eres? ¿De qué hablas? O sea, por lo que menciona, como que tú ya te habías enfrentado a él. A lo mejor mataste a su hijo sin querer. Speak your grievance. Show yourself. I do not wish to fight with you. What does battle serve? Ah, la Let us madre, speak. ¿cuánto humo dejó? I have waited countless ages for this moment. No more talk. I hunger for this kill. Uy, ahora no le... La verdad es que este giro en la trama sí no me lo... Bueno, más o menos me lo esperaba, pero... Hace un tiempo, ¿sabes? No ahorita. No sé qué pedo. Cámara, va así. Ay, güey, qué pedo. Ay, cabrón. Ok. Mira, hay curación en las paredes. ¿Qué pedo? ¿No estamos en la torre esta de Asgard? Ay, güey. Ni me quitó vida. ¿Qué onda? Ay, güey. No sé cuánto daño hay que hacerlo. ¿Aiga? ¿Existe Aiga? No, ¿verdad? Es Haya que hacerlo. A ver qué explicación te dan para eso, porque la verdad es que yo estoy bastante confundido. No, me cagué. Quería ponerme la espada de veneno. Bueno, igual tampoco, igual no le pico mucho. Show me your neck. Show me. Ay, no manches que me ganó. The kiss of a wolf takes my prize. Of course. Rise.
¿Ya podemos tener una verdadera batalla o así? Will not suffer Oh, estamos in subiendo al vain. siguiente nivel. You spout nonsense, like an alehouse drunk. Bueno, si Igor se recupera. If you're assigned to this, so be it. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, pues nada, no le funciona ninguno ni los ataques especiales, va. Acá. Is this what you wanted? I want you to suffer! When I have finished, you will be a sack of blood and shattered bones, and my conscience will be clear. No, me puse con veneno el... Ah, ok, o sea, este es... ¿Sabes? Siente Goku. Ah, damn! Let us make this more interesting. We'll drag Sigurd into the fray. Coward! Face me! Fight me here! Ah, cabrón, ¿a dónde se aventó? Que te soy sincero, yo no entiendo qué pedo, por qué en este momento ahora. O sea, y si no forma parte de los templarios, va a ser todavía peor, porque creo que va a encajar menos con la historia, pero no sé. Sigurd! Be careful! He's coming for you! Ah, cabrón, ¿aquí para dónde? ¿Aquí? Ah, sí, es para abajo. Es que como se veía todo oscuro, creí que iba a caer a la nada. Oathbreaker, you'll die here. This brings me no joy, Justice Bringer. You were always so kind, but you chose the wrong side. I am your prize, Basim. Come. You are indeed. Will you not die? Not here. Not by your hand. Ay, cabrón. I will leave you here to die, like a rotting fruit on a dying No, tree. puta madre. Me equivoco con los ataques. You died once, you will again. Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué pone con veneno el...? Ah, es que el veneno es del otro lado, qué idiota. Ya me acordé cuál es el botón para envenenar el arma. Ah, eso es más pendejo, no se puede ser, ¿eh? No. Oh, qué buena retroputiza. Uy. ¿Todavía no? Ah, o sea, que te lleve para allá, güey. Ah, cabrón. ¿Qué tranza, Gabo? Buenas noches. Ahora sí.
Por cierto, ¿quién es el que está colgado? Stop this thing! Douse its fire! Sigurd! Does he still live? He does. But in darkness. Good. Quiero preguntarte algo. Dale, carnal, pregúntame. Bastard. Bueno, ahora quiero una explicación de por qué Basim acaba de hacer esto. Planning this treachery. I dare not guess. Gods! Am I to be hounded by a parade of blood-minded traitors the whole of my life? There is no end to this. You have something you want to say? Then say it. I need some time to breathe. That man's anger, his rage, it had a familiar sting that I cannot place. He was raving, Sigurd. Without sense or reason. Pay it no mind. I am not mad, Eivor. These things I see and feel, I know they are true. No te mentiré, Gabo. No sé qué pasó. O sea, no tengo cero idea de lo que me hablas. I know, brother. Now more than ever. You always spoke true. We should cast our eyes towards home. It's a long journey and not well. Home. Eivor. On our journey here, I had much time to think. On the ecstasies and the agonies of our friendship. I am not the man I was. My time as the Jarl of our clan has run short. You must lead us now. Do you mean this? When Dag called you out and challenged you to a duel, you let him die with honor, in spite of his betrayal. He did what he felt was right, and I honored that. I recall our days in Oxenifordshire, our search for the Saga Stone. You disagreed with my orders, but you followed them. You questioned my methods, my aims, but you did not disobey. And when I passed judgment on Holger, you let my sentence lie. Though I knew you disagreed, the look on your face said all. And I remember and admire the way you guided us from Norway to England. You kept my anger in check, my ambitions focused. It was a trying time. In all my days away, in my fog of confusion, you have shown great wisdom and strength and leadership. Where you go, Eivor, I will follow. Our clan is yours to lead. Thank you, brother. I won't let you down. You have a stormy look. Years ago, before we left for England, I saw a vision. A vision that foretold a betrayal. That I would betray you. I refused to believe it. I would never do such a thing, I told myself. But in the years since, I have robbed you of your dreams. Of England. Of Valhalla. If you feel I have wronged you, brother, I will make it right. We cannot unweave our fates, Eivor. All is laid before us, from the day we are born. To be angry at this would be like wrestling the ocean. A pointless struggle. We two ragged ravens. What a saga we have inscribed together. A tale for the ages. Ah, ya sé de a qué te refieres. Esta historia me acaba de dejar confundido. Ya sé a qué te refieres. Es que si hace carreras en general, ¿cómo te diré? Bex, I'm coming out. No, bueno, no puedo poner pausa. Espérate que termine. Un momento. Were you watching my feed?
What the hell was all that? I think that was the solution to our problem. Are you thinking what I'm thinking? Desmond. Desmond, what about him? He was just a bartender before he joined us. Not even a very good one. And that's when he learned his real purpose. He was like a... I don't know, like a singularity. You know? A vanishing point. All of human history seemed to converge on him. In 2012, the sun threw off a mass coronal ejection so large, it should have wrecked all life on Earth. I remember. I worked at Abstergo then. It was Desmond who saved us. He knew how to stop it. Abstergo claimed credit for that. Something about their satellite network. That's bullshit. It was Desmond. He pulled the switch that saved the world. But that switch is still on. Still generating a magnetic field. One that's growing stronger every day. The temple Eivor found. That's where the field originates. Exactly. And it's been running for 8 years. Getting stronger and stronger. It'll be dangerous now. Heat, radiation. Doesn't matter. We have to fix it. Shut it down. No. Slow it down. It's still protecting us. All of this is starting to make sense. Everything I've done, everything I've learned, it led me here to this moment. You'll need the staff for this one. For protection. Otherwise, you won't make it past the first gate. Right, of course. Okay. I'm ready. Okay. I'll pack the van. And I'll contact our ship. It can be in Boston Harbor by tomorrow night. Thanks, Bex. ¿Qué onda con su giro en la historia? El templo de Eivor, o sea, what the fuck. De lo poco que recuerdo de Desmond, esto me deja anonadado. Pero bueno, lo que decías del Joseph. ¿Sabes? Si tú te dedicas, por ejemplo, pon en el caso tuyo mío. Hacemos carreras en el GTA Online simplemente porque nos gusta. Bueno, ahí nadie te va a pagar. Pero si directamente gente de YouTube te decía que les hicieras carreras y no te pagaban, ahí sí es como de, güey, ¿qué pedo? Yo creo que ahí sí debería de haberles dicho desde un inicio, oye, te cobro. Ahora que si él las hacía y los youtubers las usaban y no daban ni su nombre, pues qué culeros, ¿no? Pero pues ¿qué más te puedo decir? Si él no se pone las pilas, ¿qué más le podemos decir? La gente siempre va a querer todo gratis. Pregúntale a los diseñadores. Toda la gente que quiere logos y así, pero que quieren que les hagan descuentos y que creen que sale barato. Que de hecho, algo que no me gusta de todos los logos que se puede decir que existen en YouTube y así, de muchos gamers, o cosas que les hacen como banners y así, es que todos, o sea, no pareciera como que se distinguen entre ellos, sino que, o bueno, por lo menos lo que he visto en Twitter, ¿sabes? Como que hacen todos los logos igual, con la misma temática. Y sí, yo sé que todos son para gamers, pero aún así hay cosas así, ¿no? Te puedo decir algo y no te enojas, dale carnal, te escucho. Trataré de no enojarme. Ah, no, esto ya lo leí. Pues no sé, vamos a ver qué chingados me dicen aquí. Thanks for keeping it steady in there. You surf this thing better than anyone I know. That's not true, is it? Well, nearly. Be careful out there. And come back in one piece. Thanks, Bex. Ok, pero ¿hacia dónde? ¿Tengo que volver al Animus? Nah. Pues dice que tenemos que viajar directamente, ¿no? Supongo que hay que hablar con este güey. I'm ready. It's a long way to Beantown. Hop in. ¿No sabes que tiene que haber un templo que está súper lejos de donde se murió Desmond? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no fue ese mismo templo? ¿Qué onda? Yo creo que Ubisoft debería pensar seriamente en reiniciar la saga o algo, porque ya se la bañaron, ¿eh? Es que todo lo de... ¿Cómo se llama? Todo lo de Ezio, Altair, Sean, estaba I'm bien. here. Incluso hasta Connor tal vez, pero todo lo Your demás. signal's already a little wobbly. Are you inside?
Not yet, but there's 100 feet of ice above me. All right, we may lose touch when you push through, so remember what we talked about. Watch your meters carefully, for radiation especially, and keep the staff close. Got it. Standing by. Creo que juegos como free to play como Fortnite y eso acostumbran a la gente a jugar gratis. Sí, y no estoy de acuerdo con esa afirmación. Sí, porque sí he visto comentarios de gente que ya piden que todo sea gratis. Y no porque, ¿sabes? Por ejemplo, hasta... Porque Call of Duty seguía siendo de paga y un chingo de gente la compró. Y gratis entre comillas, ¿sabes? Porque estoy seguro que la mayoría, un 90, ¿qué te gusta? 90, 95% de jugadores de Fortnite han de gastar en el juego, así como los de LoL. Es gratis y gastan. O sea, a menos que el juego no valga tanto la pena, dudo que no gasten. Yes, by our reckoning, it's going to go up by about 16 degrees Celsius. How does it draw so much power? Tectonics is our best theory. The movements of the Earth's crust, the churning lava beneath. Huge source of energy. That's tech humans should have. Energy, not pieces of Eden. Well, when all this is over, we can get a startup going, you know? Get a little workspace, buy a van, just the three of us. Shit, you're breaking up, Sean. Say that again, please. You're breaking up. Forget it. I'll call you when I'm topside. Why don't you try calling us with your topside? Something like that. Here we go. No, pero al contrario, ¿sabes cuál es la cosa? Que ganan más si el juego es gratuito, así es de paga. Tan solo creo que ahorita en marzo, si no me equivoco, los de Fortnite, no me acuerdo si todo lo del mes de marzo que se ganara de Fortnite, lo iban a donar en ganancias, ¿sabes? Para lo de Ucrania y la guerra. Y sacaron algo así como que... Bueno, no estoy seguro si es la cifra que leí. Según eran 177 millones o algo así. Entonces, le sale más rentable a la gente. De hecho, se dieron cuenta que el negocio de Fortnite es el bueno, que los juegos sean free to play. Por eso, PlayerUnknown se terminó haciendo free to play. Y estoy seguro de que hay que tener más gente jugando ahorita que cuando era de paga. La cosa es sacar buen contenido para el juego. Los free to play están generando mejores remuneraciones que los juegos de paga. Y me refiero en cuanto a los que son multiplayer, ¿verdad? Obviamente no hablamos de juegos tipo historia como Horizon o cosas así. Obviamente no. Creo que es por aquí. Vamos a ver en qué culmina esta historia, porque la verdad es que se la acaban de bañar bastante con lo que vimos, ¿eh? A pool of water from all that melted ice. Espera, ¿me puedo bajar al agua? Estará demasiado caliente. Igual es por allá, ¿eh? No, creo que sí se puede saltar. ¿O no? Estaría padre hacer un video de esto, dando nuestra opinión, un debate. Puede ser. Bueno, aunque mi opinión ahí está. No sé si tenga algo más que compartir, pero mi opinión ya está dada. Pero sí. Yo digo que los juegos hoy en día... ¿Sabes? Si un juego free to play no sacara buenas ganancias, los demás no lo hubieran hecho los suyos también free to play, ¿sabes? Warzone no sería free to play. Porque dirían, no se gana nada. Es como cuando Play dijo que el Game Pass no era sostenible, que era un mal negocio. Y ve a Play, ahora está sacando su Game Pass, o como se llama. Así que... Claro que sí son sostenibles ese tipo de cosas. Y hasta mejores. Espérate. No sé si debo de... También bueno, a lo mejor ella no se muere como Desmond, ¿no? Sería como que muy cliché. O quién sabe. ¿No es malbaratar?
¿Es afirmación o pregunta? O sea, ¿te refieres que si no es malbaratar los juegos con lo del Game Pass? No, no lo creo. Hay juegos a los que les ha ido muy bien ahorita gracias al Game Pass, como el Back 4 Blood, el Guardians of the Galaxy. ¿Sabes? El último ese que salió de historia, le fue muy bien. Y hay un montón de otros juegos que han sacado en el Game Pass que tienen un montón de gente gracias a eso. Ah, el trabajo con el free to play. No, no, para nada es malbaratarlo. Bueno, más que malbaratarlo, tal vez sería estar exigiendo además, ¿sabes? Porque, por ejemplo, como esto de Fortnite, que estar sacando contenido cada 2x3, digo, bueno para los diseñadores que tienen un montón de trabajo, pero también malo porque imagínate tener que estar sacando ideas todo el rato. Sonará tonto, pero intenta imaginarte algo nuevo cada día. Ahí sigue el Basim. O va a revivir. It's just like the Animus. It's just like the Animus. Y no era mejor que te quedaras con eso, así como que en la ropa para evitar este tipo de cosas. This is Eivor's Valhalla, or a simulation of it. So what am I looking for? Will I know it when I see it? Y realmente todos los free to play, la mayoría son sencillos entre comillas. En el sentido de cómo están hechos, ¿sabes? Fortnite, o sea, tienen buenos gráficos, pero son más de caricaturas, ¿sabes? O sea, no llevan el mismo trabajo, por así decirlo. Y no lo digo en mala onda, obviamente a la gente que trabaja le mete mucho esfuerzo. Pero a lo que me refiero es que no necesitas lo mismo que para hacer un Red Dead Redemption, un God of War, un Spider-Man, un Halo. Bueno, ¿no es por aquí? Espérate. La morra no puede escalar. What is this? Ah, ok. Van a poner... Ah, sí. Bueno, yo ya tengo Ezio. De hecho, van a poner al de... A Eivor. Are you pushing Al this de aquí, el de machine to Valhalla. its limit? So here we went, in fealty to our master. Who's your master? Is he here? They flatter me. I am only a guest in their world. A world spun of wishes and hopes. Basim, you sent the message. You led us to Eivor's grave. Yes. A hopeful message, was it not? How? You've been trapped here for a millennium. Eivor put you here. Indeed. But I'm not alone in this place. Not always. I have a friend who helps me. Together, we read the calculations. After we located Eivor's probable resting place, I contacted you. Through the digital lasses that enwebs this earth like a spider's nest. In our day, all the world was connected like this. A superorganism of technology. The staff you carry, the temples you have visited, all of it speaks as one. May I show you something? I imagine you can do anything you want in this place. Not as much as you might think. I am tethered to my body in a most uncomfortable way. But you can slow this machine down. You know how it works. Yes. We'll do it together. For another catastrophe is near at hand. This node of time has an ugly way of correcting itself. Go ahead. You're a hard man to trust. You must know that. You're not obliged to trust me. But this is all I can offer
cabrón, pinche pantalla en blanco. Verdandi, Skald, be at ease. Your day of rest has come. At peace. At last, we rest. Is that it? Is it done? Basim! Where are you? What is that? O te reemplazó a él contigo. El pedo va a ser para nosotros que no nos podemos dar ese lujo. ¿Qué lujo, carnal? ¿El comprar cosas de los juegos free to play? ¿Me vas a decir que sigue vivo este... ¿Ahí cómo dijimos que se llama? ¿Desmond? Pero ahora de otra manera. Porque realmente lo que se murió fue su cuerpo. En teoría la otra se lo llevó o algo así, ¿no? Se supone. Layla. Hello. You know me? Yes. Through the calculations I read here in the gray. 8 years ago, the odds of your arrival were 15,055,003,276 to 1. As the years passed by, those odds improved. And as of yesterday, near even. It's a pleasure to meet you at last. Who are you? And what is this? I am the reader of the calculations. All these, possible futures for you and the world outside. I have spent much of my new life reading these, searching for a way to finish everything we started so long ago. It begins here. You slow down this machine and save the world, from which point all possible futures expand. Millions upon millions of possible roads. But in every one, another catastrophe recurs. The node collapses and the world is wiped out. The human race dwindles and fades. I must keep looking. I must find the solution for you. I must leave you with something. This node. Ah, de que hacemos un juego y ponerlo gratis, ¿cómo vamos a exigir por nuestro trabajo? Cierto, pero digo, esto del free to play es para los juegos multijugador, o sea, todo lo que sigue siendo juegos con historia, eso siguen cobrando de la misma manera y de hecho ya hasta se están haciendo más caros. This is right now where I slow down this machine? Yes. I start all my calculations from this point. The only thing I know for certain. That seems limiting. How do you mean? What if you went back further, to 2012 when Desmond saved the world? Desmond? What if he didn't save the world? What if he walked away and let the world burn? Look at those timelines. Read them instead. I see. An interesting idea. Fascinating. Billions upon billions of new timelines to explore. Exactly. These are timelines that never came to pass, but they could have. If Desmond had let the world be destroyed, maybe the humans that survived would have learned something from the disaster. And maybe in one of those timelines they could have found a way to prevent it from happening ever again. That is brilliant. How did you come to that idea? If you spend too much time narrowing down what's possible, you may never give another thought to the improbable. Thank you for your insights, Layla. It's only the beginning. We have a lot of data to sift through. Are you staying? Until we find something useful, I will. I don't want this to happen ever again. You may not have much time, Layla. The machine is powered down, but the radiation, it will linger for decades. By my calculations, you have 73 seconds before your exposure is lethal. I'm not worried. I have the Staff of Eden. It heals and protects. No. You do not. What? How? Of course. Of course. Fuck! Alright. We'll find a solution together. However long it takes. And if that means I can never leave, so be it. I owe this to the people I hurt. The people I love. Yes. I know the feeling. Let's get going, huh? A few billion timelines might take a while. It will. But it will not feel like it. That is what I like about this place.
Por favor, no me digas que este es el final del juego porque me pego un tiro, ¿eh? El cetro... ¿Es el Basim? O sea, sin querer cuando su cuerpo cayó tocó el cetro y ahora revivió. Esto es un buen guionazo, ¿eh? You with me. I'm with you. It worked perfectly, my dear. Is the Mad One here? No, my love. Only we remain. And Layla? The air of memories fulfilled her role perfectly. Now then, a new world awaits. Sean, Bex, I had a choice. And I chose to stay. You'll wonder where I am. You might wonder if I am. I don't know how to answer that. But I'm not afraid. And I'm not alone. We have work to do. Work that may take us days or years. It's impossible to say. But we'll finish it. What I mean is, don't come looking for me. It's too dangerous and too late. Take care of yourself. Take care of the world we still have. And take care of... You see, she's fine. In a manner of speaking. A manner of speaking. Jesus, we have to find her. You heard her. She doesn't want to be rescued. Bullshit. In any case, there's nothing left to save. Not after this long. Because of you. You left her there. This is all a bit much, I know. I'm in the same situation. No. You're in a class all your own, man. We're assassins now? Not hidden ones? From the Arabic, Hashishin. Ah. And do we have a mentor? Is that still the practice? We do. Name? William Miles. William Miles. I'd like to meet William Miles. Would you bring him to me? We can call him. Encrypted line. You can talk to him right now. No technology. Face to face. A meeting of minds. It's time to take the fight to these Templars, as you call them. I won't go anywhere, my friends. Your animus is in good hands. How much do you know? My dear, we invented such things long, long before you did. I'll figure it out. Okay. ¿Quién se supone que es la esposa de uno de los Isu? ¿Te imaginas que le da el cetro para traer a la vuelta a la vida a Ivor? To die, Eivor. Not everyone gets to choose. You bested me. I don't know how, but you did. Yet, I'm the one left standing.
And now, I can take from you anything I want. Your memories, your skills, your secrets. They're all mine. And when I have them, I will put them to good use. To find my children. And bring my family back together. Sacando permisos. A quiet place to find an end. I almost envy you. Hello, little fella. No sé, yo estoy esperando a que digan algo más del final, porque si no me va a dar... me va a dar el patatús, güey. Si lo dejan así. Supongo que la idea es regresar al Animus, ¿no? Hold tight, love. A new world has opened to us. Once I get my bearings, there is nothing we cannot achieve. Tienes que jugar los DLCs. No seas mamey. Para entender la historia, no. Nah, es una mentada eso. ¿Cómo que jugar los DLCs para entenderle el juego? Shouldn't take long to kick in. A few days at most. So here we go. Me estás diciendo que casi 40 horas, si no es que más, no sé cuánto llevo, no son suficientes. Hay que jugar todavía los DLCs. Pero espérate, falta que aparezcan los créditos, algo, ¿no? O sea, no, esto no puede terminar así. Bueno, o sea, termina cuando aparezcan los créditos. Ahí voy a saber que el juego ya finalizó de verdad. El de Atlantis es el que se une con Valhalla. Ah, ¿te refieres al de Odyssey? Puta madre. Steady, Eivor. Eivor, Sigurd, Toby. welcome home. Va a ser de Basim. Posiblemente. Bueno, dice que ahora le quiere robar todas sus habilidades, Missed a ¿no? great feast, it seems. Eivor! Sit a moment and rest. Sigurd. For me. Gift of the gods, you are back. Safe and standing tall. Did you find what you were looking for? We did. We did. But it was not for us. What is this? I,
Jarl's returned! Inside of the hearth, come! Your secret is no longer safe. Eivor? Randvi? What is this? Is everything all right? Our Jarl's Kuna has returned to lead us forward into an uncertain future. Will you speak to your people? For love and joy words can jade. Our souls must sound in a heartful song. And when... No. You're less mine than I'm yours. And I ask of you only this. Keep me honest in the times to come. Hearken well in Hall of Kings. On ocean's steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. We beat and blaze our trail of red, till Odin gazed upon the dead. The voice resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall. May horns resound the mighty hall. For we who fight, for we who fall. Ah, cabrón, ¿te imaginas que todo esto fue parte del sueño y nunca saliste? Ah, no. What? No, espérate. Todavía no llego a los créditos, esto no es la... Sigurd. Ah, ok, está. Eivor, before you say more, I must tell you something. Randvi and I have ended our marriage. I am sorry to hear that. Ah, do not be. We adore one another dearly, but our marriage was not built on love. We were brought together as an act of peace. I was pledged to her well before I knew her. And though we have tried to settle our differences and find love in our faults, it has not worked out. And so we have dissolved our bond. Yet as a clan, we will grow together. And I'm glad for you both, and for the rest of us. This place would not be the same without you two. My love. What? ¿Por qué apareció un nuevo territorio? I want to see the Alliance map. Poder sugerido 340. Por ejemplo, este... Ah, no, esta es parte de allá. ¡Qué verga, güey! O sea, ¿me estás diciendo que para poder acabar la historia tengo que hacer esto? No. Hamptonshire, the last Saxon stronghold. And very heavily guarded. King Alfred is preparing for war. You will meet tremendous resistance. As will Alfred. Is Guthrum Jarl there with his army? He is. He and Ubba have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon. If we support their assault, England will fall to us. A pagan land where a multitude of gods may freely roam. Vamos hacia allá. Digo, no sé si esto sigue siendo parte de la historia principal y es para lo que falta para que aparezcan los créditos, pero... I'll go to Hamptonshire and speak with Guthrum. Send word to our allies to gather on the Thames, just outside the Shire. I will. May the gods share in this, our final victory.
Estoy totalmente... Oye, por cierto, a ver, ahora que ya no son nada. Come to me. Efectivamente, ahora que ya terminó con el círculo, ya les viene valiendo 3 hectáreas que las ven. Ok, pero ese no era el punto. Pues ya da igual que me suba, ¿sabes? No, no es como que... me interesa alguna otra habilidad, creo que ya. Simplemente hay que empezar a subir puntos, así que vamos a intentarlo desde acá. Mira, por ejemplo... vamos para acá. Ya simplemente es subir lo que falta y listo. Vamos a ir a esa misión de abajo. Porque quiero que aparezcan los créditos, ¿sabes? Ahí es cuando me voy a sentir satisfecho de que ya acabe el juego de verdad. Pero tengo una opinión muy importante que dar de este juego, pero muy importante. Y justamente aquí hay una manera de llegar rápido. Voy a tener que ir para allá. Aunque sea nivel 340. ¿Cómo que viaje rápido no disponible? Aunque sea el nivel... What is it? ¿Qué pasó? Eivor, you must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Valka. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts. And in the rising steam, I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war you will not. Your foe will be your master. Your hope will be your grief. This is fate. Our fate. I thank you for this, Valka. But the yawns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies, and I will see it through. Go then, with great care. But know that the home you leave will not be the home to which you return. Oh, ma. Así ni dan ganas de salir de tu casa. O sea, es que... Simplemente, si este fuera como un tipo de final que nos acaban de dar, estaría bastante decepcionado porque te hacen conquistar todos los territorios, prácticamente, para que al final no tenga nada que ver con la historia. Así lo digo de sencillo. Pudimos haber capturado la mitad y seguiría siendo lo mismo, ¿sabes? Daría totalmente igual. A menos que quisieran que tuvieras todos justamente para esta batalla y que lleguen... ¿Sabes? A menos de que vea que mi ejército es como de... ¿Qué te gusta? De 5000 güeyes y el del otro es de 1000. Valió la pena. Si me dices que no, me voy a quedar con cara de... Y entonces, ¿sabes? Y el ejército que en teoría me va a acompañar, que es de todos los territorios que he ayudado, que me deben uno, van a ser 5 güeyes. Ahí me voy a quedar con cara de, por favor, alguien denme un golpe en la cabeza. Es que yo no lo entiendo, tú, ¿para qué todos los territorios? Que alguien me lo explique. O sea, eso realmente en la historia no afectó para nada. No sé si el caballo está corriendo o no está corriendo. Ahí está corriendo. Es que no afecta nada en la historia. Y luego Eivor no tiene nada que ver con los asesinos. Sí, los conoció y todo, pero ¿sabes? Fue alguien por fuera, nada más porque llegó al templo ese. Y luego Basim, ¿qué tenía que ver Basim con Eivor? Porque dijo que era ella a quien estaba buscando. ¿Buscando de qué? Ni eso me explicaron ahí. O sea, me estás diciendo que todo me lo dijeron a medias para vendérmelo en un DLC. Porque ahí sí le voy a decir a Ubisoft que no se pase de lanza, ¿eh? O sea, una cosa es que quieras vender y otra cosa es que ya también te la mames y quites la mitad del contenido para que digas, ay, mira, te dejo todo así como de, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser la gran noche? Ok, ahí sí voy a decir, pásate de lanza. Pero... Pero un momento... Me estaban preguntando para una cosa. Pero bueno, el punto es que vamos a intentar hacer esto. Vamos primero a la atalaya para tener un punto hacia allá. ¿Qué pasará? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, en The Last of Us, lo único que nos perdimos en el DLC que sacaron en ese entonces del primero fue que... Ay, ¿cómo se llama la chava? Esta...
Ay, él se llama Joel y ella se llama... Puta, se me olvidó el nombre. Bueno, la morra esta, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, el punto es que lo único que nos perdimos en el DLC es que ella era lesbiana. Listo. Nada más. Que si su amiga se murió, no importa en el segundo juego. Hasta donde yo recuerdo, no importa para nada en el segundo juego. ¿Puedo entrar a esta ciudad o...? Igual y no, ¿eh? Igual y sí tengo que ir primero aquí. Pero, pues, ¿sabes? Si aquí ya me quieres vender la mitad de la historia por fuera, entonces ¿para qué pagué por el juego? Y sí, yo lo compré en oferta y lo que tú quieras, pero de todas maneras... Soma! Eivor, you come at Guthrum's call. It is good to see you. And you, Soma. There is an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilled? No. We took Wareham without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. Come, I will take you to him. Who is Guthrum meeting here? Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teat, Eivor. Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The king of Hayseeds will soon be humbled, trust me. Después de que me intentó matar, ¿sabes? Yo no llegaría a hablar, pero... Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum. But we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. Podemos tomar el trono. Guthrum nunca se arrodillará. We need not ask for it, Goodwin. We will take it, as we have taken all the kingdoms of England. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross, and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, and he will honor it, we will leave this town. You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffentune runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula? Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. Uber dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon's skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milk sack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We will burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. Las profecías del rey. Ah, ya están peleando todos. Yo puedo ir a... Burn Wareham to the ground.
Cuidado, porque un golpe de estos güeyes posiblemente me mate de un golpe, así que... Nothing standing. You oath-breakers. We had a truce, and now it is ended. And you'll feel my axe in your gut, piglet. Progreso del saqueo, ok, espérate. Yo lo único que quiero es sincronizar esto para no tener que volver a... ¿Cómo se dice? Bueno, más bien para poder hacer un viaje rápido. Mira, lo bueno es que el juego me deja hacerle daños a estos. Fire and flame, burn it all. Get round the side. Every great Norse you sent to Valhalla, send hand to your hand. Ay, cabrón, que yo también me quemo. Grab in, leave no room. Vengeance, steer your sword. Ah, mira, ya vi un tesoro. I'll send 10 to your hand. You both. Fire and flame, burn it all. Muerto. Espérate, esto dice saqueo, entonces hay que ir ahí. ¿Por dónde se entra? ¿Sabes? Claramente nadie quiere al rey Alfredo. Ese güey se siente como si todavía pudiera ganarle a estos. Es todo el territorio contra él. ¿De dónde cree que va a sacar la fuerza para eso? Yo no lo comprendo. Uy, es más arriba. Ok, eso creo que ni contribuyó al saqueo, les dio igual el juego. Va. Ok, simplemente hay que ir quemando cosas. Leave nothing standing. It's too late, little man. Our gods have spoken with war and wit. This is our England now. Hay otra casa, pero qué huevo ir hasta allá. Pueden tener calavera, pero me alegra mucho que me dejen pegarles, porque imagínate qué huevo que te dijeran, tienes que subir hasta nivel 300 mínimo para poder hacer esta misión. Me corto. ¿Sabes? Aquí dejamos el Valhalla, o sea, tampoco se pasen nada. Fire and flame, burn it all. You'll burn in hell, traitorous scum. I will feed you marrow in Valhalla. Mira, hay otra cosa que saqué, pero digo, no sé si me dejan o no. Esto se abre por dentro. Eso se abre por dentro. Esto está con metal. Y ya quemé el techo, ahora a ver si puedo entrar por arriba. Ya la cagué. Oye, ¿y aquí por dónde se entra? Si todo está cerrado por dentro. ¿Qué pedo? Leave nothing standing. Fire and flame, burn it all. Las casas y los hilos. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? Ah, mames. Bueno, por lo menos estoy grabando, así que no pasa nada, pero... Se fue el internet, güey, creo. ¿Qué mamada es esa?
No mames. Sí, efectivamente se fue el internet, pues no puedo hacer nada. No, no pasa nada. El punto es acabar el juego. Ventajas de estar grabando, Imagínate que si no. Pero te dice que queme las casas y los hilos. Eso de ahí. No, realmente. Ahí está. Ya volvió el internet, Ahí está. Regrúpate con Soma. A ver, déjame, nada más rápido. Recargo esto porque se fue el internet un momento. No sé qué onda. Pero ahí se debe estar viendo otra vez el juego. Listo. Bueno, no fue tanto. No se perdió nada. Estaba aquí en la batalla intentando quemar casas. ¿Qué está pasando? Tú se pelean un montón los personajes. This place has routed Soma. Good work. We leave now. There are forest ruins just east of here, along the road. Come on, men, move! Pues vamos. Escolta a los daneses. ¿Cómo que escolta? Es la primera vez en todo el juego que escucho música. No lo digo de broma, ¿Qué pedo? No me puedo agarrar esto. Qué buenos son los poderes. Mira, lo único es que tardamos más en matarlos. De hecho, hasta parece como en el inicio del juego, ¿sabes? Esto es lo que tardaba en el inicio. The ruins are close. Keep moving. More Saxons. Draw your weapons. The ruins are close. Keep moving. ¿Qué pedo? ¿Si le están dando las hojas o no? Ay, güey. Ay, cabrón. ¿Qué onda? Ya tiraron a mi compañero. Uy, güey. Sajones le dicen a los cristianos, ¿verdad? O bueno, igual y no lo he entendido durante todo el juego. Entonces, al parecer aquí lo único ya es ir a atacar directamente al rey Alfredo. O sea, ya no es nada más. ¿Qué pedo? ¡Muévanse! Y no me dejan llamar a mi caballo, o sea, no nos pudimos venir cabalgando. We can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He'll not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at.
Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there and not to Winchester? Your scouts must know they're the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I have called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took. If there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Soma, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Raven Feeder once. At Porchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. There's much to come, Guthrum, before we can rest with meat in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my bare hands if Uba is dead. We cannot dwell on this, even if it's true. If you want the throne, only strategy will deliver it. Or bloody wrath will steal it. I will follow this Alfred. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift. I took them to heart in my darkest times, my friend. My brother's story is a long one, and for another time. Ridding the land of a strong ruler will make Wessex harder to tame. Sound like you respect me. I have come to understand the trials of leadership, Guthrum. It is hard not to, when you cradle something as fragile as life within your hands. We can tread quietly. ¿Qué pedo? ¿Y el cuervo no lo iba a ir a...? Bueno, aquí. Hold on. Leave it to me. Ok, a estos ya no les hago tanto daño, ¿eh? No, mentira, les hago lo mismo. Pero eso sí, hay que tener cuidado con esos golpes porque me van a hacer mierda. Bueno, que hay que matar aquí, ¿no? Daneses liberados. Qué cabrón. Que me voy a quemar. Y de hecho, aquí está cerrado para poder posar. También podemos abrir esto. Justo ahí ya pueden pasar barcos. Qué despapalle para agarrar un cofrecito. A estas alturas ya me da igual. Nothing to report. Get back here and face me. Not much longer. La mejora del veneno está chida, ¿eh? Eso de que directamente haga una nube. Ok, pero ¿dónde están los daneses atrapados? Ahí están. Es la única manera de matar a estos güeyes rápido. ¿Qué pedo?
These are my men. Por favor, dime que ya tengo la llave de este candado. Guthrum, some of your men. Halt tonight, boys. Ay, me lleva la chica. Aid me, O Lord. We have this. Al regresar las flechas es algo que me gusta, es una habilidad que me gustó tanto. Ay, cabrón. ¿Por qué dice compañero en su título? ¿Qué onda con eso? Esa ejecución, para que veas si me gusta. Ahí está la llave. Can tread quietly so as not to alert the guards. Como que sigilo para no entrar a los guardias. In moments with my crew. I will follow your lead. There is a camp set up north by Chippenham. Go there. As long as I can cut some sieges down, I don't care what fate. Mira, 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 ese güey que estaba volando. ¿Qué onda? Y los últimos que quedan están allá abajo. Ay, güey. Are you Guthrum's men? Aye, free us and we will fight by your side. Puedo bajar, bro. You are a good friend. Thank you. Every Saxon who spat at me will die. You'll have your chance, but don't be foolhardy. Let your steps take you far from here, to our camp near Chippenham. Thank you, Eivor. You did a great deed here. Their families will raise a cup to you. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. Ay, no me jodas que se acaba de buguear este güey. Es el que vi volando. No. Mames. Ay, Ubisoft. Ay, Ubisoft. No hay un momento, ¿verdad? Si me alejo y me acerco no se desbuguera. Así como que se haga un TP hacia mí. Mira, ya dejó de vibrar la marca, igual y ya se desbugueó. Gracias a que nos alejamos. No estoy seguro, pero vamos a ver. Oh, sí se desbugueó, gracias. Es que como no guardé. We're safe here. Let us speak, Guthrum. You should join your people at the camp. Even a surprise takes preparation. Your bravery, your leadership, Eivor. You wear it well. You have grown much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother, Sigurd? He lives. A changed man. But he is free of Fulke's torment. That at least was a deed well done. Will this all be worth it in the end? Everything we have done? Everything we have sacrificed to win this land? Sometimes I dream of soothed black furrowed earth. And blood
seeping from seedlings, poisoning our future. We must believe our way of life will survive. Our fates are woven, but our deeds forge our destiny. And so to our final battle. We will wait for you at the camp. Ok. Ah, ¿y la nueva misión? Vamos a guardar por cualquier cosa. No vaya a ser la de malas, pero... ¿qué dije que iba a subir? Ah, sí, para acá ya, ¿no? Vamos a mejorarnos el daño del hacha. Ah, no puedo. De hecho, lo único que me puedo mejorar... Es increíble, ¿eh? No me alcanza para nada. Todo es súper caro. Es que no hay ninguna misión aquí, güey. No, ¿dónde dijo que me esperaba? Y tampoco aquí hay ninguna misión. A ver, me voy a alejar a ver si de repente ahorita aparece la misión, pero... A lo mejor tiene que pasar tiempo, ¿no? Pero te vamos a... No. Vamos a meditar, a lo mejor así pasa el tiempo que necesitamos para que aparezca la misión o algo. Bueno, que esto es Vinlandia, ¿no? Ah, no. No sé aquí a dónde dijo que tenía que viajar. ¿O no? Me acaba de sacar totalmente de onda que no me pusieran nada. ¿Qué pedo? Sail! Catch the wind! Y no va a haber que salir y entrar porque... O sea, ya no me marcó la otra misión. Se supone que se iban a quedar como a acampar en alguna parte para llegar todos y atacar, pero... Igual hay que ver si por aquí hay un puerto que me permita hacer un TP. Mira, esa torre de allá podría ser también otro TP. Ok, ¿qué pedo? No, la montura no. A ver.
Vamos al menú y volvemos a entrar porque a menos de que yo esté mal me debería marcar una misión en el mapa, creo yo. O me estoy volviendo loco, que alguien me diga. Estuve buscando complementos, se tarda un chingo teniendo en cuenta que no tengo ninguno. Gracias. A continuar. Me pone muy nervioso cuando los juegos se empiezan a buguear en el final del juego. En el final. Como en Darksiders 2. Ah, mira. Ahí está, ¿ves? Ahora sí. Gracias. Bueno, como iba diciendo, me pone nervioso que se buguen al final como en Darksiders 2, que prácticamente tuve que ver el final en un video en YouTube porque se cerraba. Era la versión de Epic, pero cabe aclarar que la versión de Steam se me cerraba si tabulaba. O directamente se cerraba. Entonces ninguna de las dos versiones está bien. ¡Ay, cabrón, me dio cosa! Esto mismo, y ¿sabes? Lo peor es que este es un bug que no es nuevo. Esto mismo me pasó en Assassin's Creed 3, que ya no me salía la siguiente misión y yo con cara de, ah, chinga, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? Y al final también tuve que terminar saliendo y volviendo a entrar y fue como de, ay, sus mamadas. Y ojo que este juego no es nuevo, ¿eh? O sea, tiene 2 años y sí, ya sé que Ubisoft no va a jamás terminar de parchear sus juegos, por no decir que ninguna compañía. Hay un montón de juegos que tienen bugs en computadora, en consola. Por lo general están mejor hechos, pero en PC todos tienen bugs, todos. Lo vimos también con Red Dead Redemption, como al final también salieron unos cuantos bugs. No muchos, ni alguno que te jodiera, pero de que había bugs, había bugs. Espérate, ¿es aquí adentro? Ah, no, es más para abajo, es en el río. ¿Qué pedo conmigo? Uy, yo me estoy metiendo donde no. O sea, vamos a atacar esto de Cinnamon, pero es por el río. Tú puedes, salta. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Mira, son todos los que hemos, con los que hemos ido. Digo, no voy a ir hablando uno por uno porque ya, la neta, ya me da flojera. Mira. Vamos a hablar directamente con el mero mero. Pero ya sabemos quiénes son, ¿no? Todos los vatos de las tierras que hemos ayudado. Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? When is their feast day? A few nights from now, but their revelry has already begun. We should attack now. That is unwise. Soldiers pace the paths of the village. Then the night of the feast, under cover of darkness. That is when we will strike. Uba will not have died in vain. We await your instructions, Eivor. Let us plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex.
I will subdue the lords. Take Deolaf and Tifta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Roder, take Erke and Stowe and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. We each know our parts. May they blunt their swords against our might. ¿Será esta la última misión o todavía faltaría encontrar a Alfredo a algún otro lado? Tonight, Wessex's last resistance will crumble. I follow you, Eivor. And I. Be ravening wolves and croaking ravens. Stand firm. Your axe armed strong. And together, we will win this final battle. Cada uno de estos personajes no debería tener como que su propio ejército de sus tierras. Alfred is mine. Digo, porque me dan bastante risa. Everyone else go quickly to the village. Porque nada más somos estos, güey. Advance. No Be on the manches. lookout for any stray guards. Lufina, Jord, keep a strong flank. Get to the village and wait for my signal. Pues digo que fuéramos por los campos, ¿no? Ocultos para que no se den cuenta. Aunque tampoco veo a nadie, güey. Let's smoke the rat out of his guard's house. ¡Vamos! Uy, ¿dónde está? Ay, ¿a poco así de fácil va a ser? Lo dudo. Alfred! Face me, and I will spare the last of Wessex from my torch. Did you think my king would turn his back on you, Eivor? When your knife is smeared with the blood of Wareham? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone. And this good Christian feast, a cup of honey wine, to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side. All those who wish to see Wessex under one god. ¿Y quién queda en el, sabes, en el lugar que quiera este güey? Deluded farmers and godless fools. At least I would not leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Come, Raven Feeder, do your worst. Dale. Uy, cabrón. ¿Qué va a hacer? Me da risa porque las hachas ni le pegan. Your life means so little. Te puedo estrellar contra la pared para hacerte daño de verdad. Ahí está. Ay, cabrón, ¿qué pedo? Ay, cabrón. No se ve ni madres. Bueno, ya no tiene a su payaso para defenderlo, por lo menos. Beaten? No, not so.
By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force, or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants, whose envious eyes fall upon England. If I must strike down all of England to subdue her, let it begin with you. O Lord, into your hands I commit my spirit. Soldier! The men of Wessex! They came from every house and hovel. ¿Pero no se supone que ya íbamos preparados para enfrentar eso? Si ahora van a empezar a morir mis aliados, me voy a reír. Soldier, forward back! For life! For die! For glory! Soldier! For Valhalla! We keep our wits about us. Ok, ayuda a los aliados. Espérate, güey. A la madre, casi me mata. Mientras se envenenen aquí. Hay que ayudar a los aliados primero. Guthrum, I need you fighting with the rest! These men will not surrender! And one little cockflogger barricaded himself behind that door there! I will find a way in! Captura al tank. Must be blocked from the other side. Ay. A ver, están como que en una habitación de este lado, ¿no? Esto se ve claramente que como que se puede romper o algo. Pues... Ah, no veo un lugar por el que entrar. A menos que sea por aquí mismo adentro. Sí, por aquí mismo adentro. No mames. ¿Qué pedo? Se cortó la animación. Unholy interruption! Leave me be! I'm no threat to you! Ah, nada más con atarlo ya valía. Ah, bueno. I need to see if Broder has taken the garrison. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí.
see Alfred? No, but your Saxon boys were ambushed. One lays wounded. Hold these men back! I will find them! Go, Evga! They will not better us! Lleva a Hunwald. Hunwald, come! Get up! This is no time for weep wailing. I cannot. There is a Ay, cabrón. blackness closing in around my eyes. It frightens me. ¿Tú crees que es buena idea meterlo dentro de la casa? Ten en cuenta que lo están quemando. Hunwald, listen to me. You survived the Battle of Bottlestun. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast, sob bright words of welcome, and tell you no man ever had a worthier son. I am glad to have known you, Eivor. My truest. Ok, van dos que se mueren. I need to see if Broder has taken the garrison. No manches, según me pasé por aquí porque iba a ser más rápido y... pared invisible. O sea, sí, tengo entendido que la otra te advirtió, ¿no? Que iba a pasar todo esto, pero... bueno. No sé muy bien el por qué. Pero bueno. What can I do? Eivor! The garrison has more defenders than we hoped! My men are being slaughtered! I will find a way to open the gates from the inside! Hurry! These waves of reinforcements are Ah, se tiene que abrir desde adentro, genial. Estoy en la puerta de la guarnición. Espérate, primero hay que encontrar por dónde entrar. Déjenme pasar, chingada. Uy, qué seguro, porque por estas rocas obviamente nadie pasa. Ahora conviene activar el veneno cerca de ellos. Ay, cabrón, con los que lanzan flechas. That is most of them. Make sure the garrison stays under our control. Okay. Listo, vaya los arqueros. That is most of them.
Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. Y se murieron. Menos mal, la flecha esta de fuego sirve como si fuera más o menos como la del Odyssey. Es la de ahí era buenísima, ¿eh? Hacía un montón de daño. They are weakened. Let us finish this. Get behind if you can. Suffer! These things defy our God and King! Ay, cabrón. Es que esos de las lanzas es mejor así porque si no se la pasan poniendo escudo todo el tiempo. God protects us on his day of feasts! You will not rout us, interlopers! Not on this Christ Mass! ¿Quién falta? Dice derrota a los sajones, suena fácil, pero es que no sé cuántos hay. Y de hecho creo que siguen respawneando. That's it! They are fleeing! The last of the Saxons are fleeing! The battle is won! Ahí está. Ya está haciendo el moonwalk. No, perdón, ese no. Bueno, está haciendo el paso de Michael Jackson, ¿sabes? En el que se pone así de lado. Está tan bugueado el juego al final, ven, ni siquiera se pusieron los letreros que dicen como que tal lugar conquistado o batalla completada. Increíble, ¿eh? They are routed! The city is ours! Wessex will follow! Guthrum Jarl, we're not without losses. Some of them grave. Their king is fled! His patsy struck down! Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here! Guthrum, hear me. Soma is... she's gone. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and is the better for it. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Yes, there is nothing more to say. Yeah, next. Créditos, por favor. Bueno, falta matar a Alfredo, pero... friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died. And now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now till the end of days. And to your warrior, husband, and friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead. Our fallen warriors.
and speed them to their end. Pero ves, todo eso pasa por no llevar ejércitos cada quien, sino por ir solo ellos diciendo, ah, somos la mera verdura. Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I have made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. Ay, güey, 5000 metros. Pues hay que ir hasta acá. ¿Qué es esto? Ok, ve con Randby. Ah, espérame. Quiero subir estos puntos simplemente para darme un poco de poder. Por si acaso. Bueno, pues nada, hasta allá. Dicen que Wessex es el último en caer, así que la última batalla debería ser ahí, en teoría. Te digo, mientras no me digas que esto es como Red Dead Redemption, que al final el final son 4 horas más. Bueno, 8. Porque si no me va a dar algo. Aparte de que en nada voy a ir a cenar, entonces preferiría que me digan que ya. Uy, ¿todavía no cargan las luces o estamos como en luto? Eivor? Swanborough, No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My home. No. My poor swan. Oh, gods. ¿Y para qué fue él si no sabía pelear? You fought bravely and turned the tide to secure a victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh, gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor.
Thank you. He walks among warriors now. Yes. The lucky man. I imagine he does. I know words are a poor salve for a wounded heart. I'll leave you to mourn, and know that we're here for you. Always, should you need us. Informa a Randwy, pero todo... Ah, es que ese territorio ya fue, por así decirlo, capturado, ¿verdad? Ahora ya no más falta ir a matar a Alfredo. En teoría. Mira, ves información sobre Hamptonshire, que es la isla esa de hasta abajo, ¿no? A la que llegué. En sí, solo quedaría atacar eso. ¿Ya? Oh, look at you, Chewie. Por fin, por una... Bueno, para terminar. Por una vez de todas. ¿O cómo era? Good to see you, darling. Hamptonshire has fallen, and with it the kingdom of Wessex. But the cost was great. Maybe too great for all we gained. Rest, then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. ¿Decir así la frase por una vez de todas? Es que me sonó muy rara. O la estoy cambiando. Lograste que la paz reine en Inglaterra, pero aún no descubres todas las maravillas de este mundo. Explora más a fondo para que tu saga continúe. Mejora tu asentamiento Ravenstore. Encuentra los miembros restantes de la Orden de los Antiguos. Completa el contenido que no sé qué chingados. ¿Qué? Y el final. Uy, ¿y esto? Y el final. Y Alfredo. I want to see the Alliance map. Te digo, esto en teoría es algo como secundario. I have changed my mind. I should go. Y luego ya, ¿ganamos? ¿Y Alfredo? Repito, ¿y Alfredo? A ver, yo tengo que ir a investigar acá, ¿eh? O sea, no me puedo quedar así. No, es que, ¿sabes? Me acaba de poner... ¿No hay créditos? Es que no puede no haber créditos, tiene que haber créditos. O sea, en todos los Assassin's Creed hay créditos y es cuando te das cuenta que acabaste. No me puedes decir que no hay créditos porque me va a dar algo. Y si los hay, ¿qué tengo que hacer para que salgan los créditos? Porque si me dices acabar el juego al 100% o encontrar a todos los de la orden, me voy a cortar un huevo. No me parece para nada algo chido. Y si este es el final con el que me voy a quedar, me va a dar una decepción tremenda. Y si eso de tener que ir a jugar DLCs para saber el final, sin duda esto haría que este se convierta en el peor Assassin's Creed de los últimos 3. Déjenme. ¿No hay atalayas aquí? ¿O es tan pequeña la isla que no las necesito? Creí que el Alfredo iba a estar aquí. Quítense. Ay, güey, le fueron a pegar al... No sé qué chingados era ese animal. Ok, creo que este va a ser nuestro final. Estoy muy decepcionado. No cabe dudas, estoy muy decepcionado. Y sí, en sí el final se supone que es lo del Basim, pero se supone que Basim va a aprender las habilidades de Eivor, ¿sabes? Completando todo lo que falta y seguramente ahí salga el verdadero final, pero es que... Esta vez es para decir a los de Ubisoft, no seas mamón. Pues nada, al parecer este es nuestro final.
Me siento indignado. Me siento muy, muy indignado. O sea, ¿qué final es este, güey? En el que mueren tus camaradas, pero no terminaste matando al Alfredo. O sea, ¿qué mamada es esa? Gunnar, ¿qué pasó? Nueva misión, la fragua y la llama. Between you and me, Eivor, always thought you'd be a good jarl. Ah, sobre tu boda. I must be on my way now. Goodbye. Until next we meet. Pues ya no sé qué misión es principal y qué misión es secundaria, la neta. Te puedo decir que acabamos el juego, es que, o sea, técnicamente no hay nada más que hacer porque estas misiones salieron desde el inicio del juego, pero en sí se puede decir que estos son otras cosas, ¿sabes? Y aparte de saqueos fluviales, esto quién sabe qué chingados es. Gorn ha vuelto a aparecer ahora más fuerte que nunca. Esto es para matar a uno de los otros. Esto es lo de Asgard. Ok, vamos a dejar esto aquí. Creo que ya guardé, pero vamos a hacerlo otra vez. Ok, hay una cosa que decir. Definitivamente. Vámonos a salir al escritorio. Bien. No tuvimos créditos en este Assassin's Creed. Claramente. Déjame pongo esto ahí. No tuvimos créditos. Tengo que decir que es el Assassin's Creed. Assassin's Creed. De los últimos tres, creo que el más decepcionante para mí. Porque no tiene una estructura en las misiones, a diferencia de los otros, sabes que sabes cuáles son las principales y sabes cuando estás yendo hacia la historia de verdad. Este no tiene la estructura, simplemente te ponen misiones como por zonas y listo. ¿Cuál es la principal? No lo sé, carnal. Tú guíate por lo que creas. Así es como me confundí con lo de Asgard, que yo creí que era lo principal, pero no lo era. Todo eso me lo pude haber saltado y hubieran sido dos streams menos. Uno. Dos. La historia. O sea, ¿qué tiene que ver con los asesinos? Que se juntaron unos contigo y ayudaste a matar a unos. O sea, ¿sabes? Al principio del juego te ponen como que Eivor fue muy importante para la historia, que porque no sé qué. Nada más porque entraron al templo ese, ¿sabes? Ni siquiera se quedaron, ni siquiera supieron nada acá relevante que dijéramos, wow. El Basim sí regresó y lo que tú quieras, pero... Y luego, ¿por qué Basim se supone que estaba enojado con ellos y los estaba buscando? O sea, ¿cuál fue el punto? Que alguien me lo explique porque no lo entendí. Luego hay un montón de texto, lo de tener que conquistar todos los territorios, repito, no tiene sentido para mí, porque ni siquiera, o sea, te hubieras dicho, hubiéramos matado a Alfredo, te hubiera dicho, va, por eso hicimos todos los territorios, va, se murió gente, matamos a Alfredo, pero ni eso, o sea, matamos a su perro ese y ya. El Alfredo sigue vivo por ahí. O sea, me estás diciendo que estuve conquista y territorios para nada. Y luego, si me dices que tengo que jugar DLCs para terminar de entender la historia, nah. Y por ahí leí que el DLC ni siquiera estaba tan bueno, o sea que nah. ¿Sabes? O sea, sí te da un chingo de horas, pero siento que son horas X, horas a lo güey. Porque ni siquiera es como en Horizon o en otros juegos que dices, las misiones secundarias están chidas, bla, 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 esto, el otro. ¿No? ¿Sabes? Luego la historia principal como que parece que se detiene todo el tiempo. Porque sí estás conquistando territorios, pero en ninguno pasa algo que tenga que ver. O sea, aparte de lo de Sigurd y todo eso y lo de la Fulke, de ahí nos perdimos un montón, ¿sabes? En lo que encontramos a Sigurd y en lo que después volvimos a verlo ya hasta el final después de conquistar todos los territorios. Mal, ¿eh? Mal. Para mí mal, 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 mal. Creo que es el primer juego que me da tantas horas que digo, no, no, no. Mal este Assassin's Creed, ¿eh? O sea, te lo puedo recomendar porque es un mundo muy abierto y te puedes entretener saqueando y bla, 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 bla. O sea, simplemente porque te va a dar un chingo de horas, te lo puedo recomendar si lo encuentras en oferta, claramente. Pero de ahí en fuera que te lo recomiende por historia, no, no. ¿Sabes? Y yo creí en su momento que el Black Flag había tenido que ver poco con los asesinos. Y este me acaba de dejar. Pero en fin, este es un final amargo, es un final ni siquiera triste, es un final decepcionante, porque no tuvimos final. Bueno, tuvimos, pero no tuvimos, no sé cómo decirlo, pero mal.
En fin, vamos a ir dejando esto por aquí. Gracias por acompañar y pues nada, nos vemos en teoría. Bueno, no, sí, en teoría nos vemos el día de mañana, pero no sé con qué. A lo mejor iniciamos campaña este lunes. En fin, cámara, se la lavan. Bye.